conocer a hermanos y hermanas en Cristo que muchas veces no sabíamos que teníamos. Y es una bendición. Todas estas canciones que cantamos y tal se oyen en otros idiomas en diferentes lugares. Esta que se usaba como lema de arranque de la bondad de Dios, la escuché por primera vez en español allá en La Guaira, en Venezuela, cerca de Caracas, en una iglesia grande, creo que se llama la iglesia Ararat, que estuve predicando ahí. Y la he escuchado literalmente alrededor del mundo. Todos cantan inspirados de la bondad de Dios. Y la realidad es que cuando tú ves hacia atrás y ves las misericordias que Dios ha venido derramando, aun cuando nosotros no le conocíamos, dice que nunca se quedó sin testigos, sino que siempre tuvo esos testigos, las cosas buenas que ha hecho por nosotros, como proveernos de lluvia, de estaciones, de cosechas y de todo lo que necesitamos para nuestro sustento. Y así muchas cosas. Ahí estuvimos viendo el tema de los hechos, pero ahora recuerdo que me están diciendo que hable acerca del seminario un poquito. Nosotros venimos a España en 1985 y la razón es porque yo tenía que haber ido a dar clases en el Departamento de Teología en el Seminario Teológico Centroamericano en Guatemala, pero la necesidad de España, porque España ha absorbido una especie de cristianismo que no llegó a aflorar en todo lo que la Biblia está enseñando. Y por eso mucha gente dice que ha aprobado el cristianismo, pero que ha sido defraudada en el proceso. Entonces, el reto es venir a ayudar porque no solamente hay esa mentalidad de que ya se probó una cosa y que no dio buen resultado, sino que a cambio mucha de la sociedad de toda Europa se ha llenado de las filosofías y de los filósofos que han surgido en el vacío de la iglesia y de entender la realidad de Dios. Entonces, es más complejo. Cuando yo estudié en el seminario, tuve la bendición de estudiar con un profesor, el doctor Norman Geisler, que ahora está con el Señor, pero él ha sido el gran defensor de la fe cristiana en el siglo XX. Cuando diferentes procesos judiciales estaban en desarrollo, el experto que venía a defender el cristianismo era el doctor Geisler. Entonces, él me enseñó apologética, que es la razón de la esperanza que nosotros los cristianos tenemos. Y es una fe que tiene ciencia forense que le avala. Entonces, yo sabía que venir a España y hablar con gente que me iba a dar respuestas desde la filosofía no era una cosa difícil, precisamente por el entrenamiento específico que había recibido. Venimos aquí, abrimos el seminario que se llama Seminario Europeo de Formación Teológica y Evangelización. Y para decirlo más sencillamente, lo llamamos CEFOBAN. Y luego empezamos a abrir extensiones en diferentes lugares. La primera fue en Galicia y ahí arrancamos con 42 estudiantes, después de la de Madrid. Después vino aquí el hermano de Galicia, estuvo con unas iglesias y dijeron, ¿qué tal Canarias? Y abrimos una extensión en Canarias. Y después hemos ido abriendo por toda España. En Marruecos también nos preguntaron los de Lesna si podíamos abrir extensiones ahí, y abrimos en 9 ciudades. Después entramos al Sáhara Occidental. Después nos llamaron de Cuba. Y en Cuba explotó porque lo que hacemos es entrenar y desplegar. Así como los hermanos que están trabajando aquí lo han hecho, de entrenarse y ahora despliegue para realizar aquello que el Señor quiere que realicemos.
a la hora de alcanzar a otras personas con la Biblia. Lo estamos haciendo por todas partes. En Cuba explotó, ahí en el primer año lanzamos unas 200 iglesias y después al segundo otras 200, al tercero otras 200 y se ha ido multiplicando. Tenemos normalmente ahí ahora mismo 650 obreros que están trabajando por toda Cuba. Y por el crecimiento de Cuba nos llamaron a Ucrania. Y en Ucrania llevamos 26 años y ahora en la guerra se ha acelerado la fundación de iglesias y hay unas 4,000 iglesias para la gloria del Señor. Y luego entramos a Rumanía y luego de Rumanía de vuelta a Italia, etcétera. Estamos en Filipinas, estamos en Nepal, en la India, estamos en Myanmar, estamos en África, hemos estado en el norte de África, pero también en Sierra Leona y en Liberia durante el ébola, donde arrancamos ahí unas 150 iglesias en aquellos días. Y así seguimos. Estamos en Venezuela. Y en Venezuela llevamos poco más de 3 años y hay unas 1,000 iglesias que han sido ya establecidas y estamos empezando un segundo millar de iglesias. Entonces, el lugar donde es más lenta la cuestión por el problema de las filosofías y la mala experiencia con lo que se conoció como cristianismo, ha ralentizado la obra aquí en España, pero en todos los demás sitios hay una tremenda apertura y hay una tremenda cosecha que se está recogiendo. Entonces, eso en breve es la historia del seminario y cómo sigue desarrollándose. Estamos por empezar, Dios mediante, en junio, ya es este próximo mes, 300 iglesias en Kenia, el noreste, noroeste, suroeste y sureste. Y estamos trabajando con toda la misión. Entonces, para mí es un sueño de oro en el Señor y la bendición es tener el entendimiento de el qué de nuestra fe, pero también el por qué de la fe cristiana. ¿Vale? En esta mañana, porque estamos en el tema de los hechos, razón primera que vimos ayer, y en segundo lugar, porque estamos en un arranque de iglesia que es una tremenda bendición ver lo que el Señor está haciendo en pocos meses aquí con vosotros. Y el potencial es enorme por ese entusiasmo literal, nunca mejor dicho. Entusiasmo quiere decir literalmente en griego, en teos. Dios está en ello. Y nunca mejor dicho que en el arranque de la iglesia. Y entonces, porque esto es un arranque de iglesia, porque esto es una iglesia del Nuevo Testamento, porque la razón de ser teología del ministerio de la iglesia está en Hechos 2:42 al 47. Por tantas razones, Hechos 1 al 11, me parecía como el mensaje que el Señor quería que yo compartiera con vosotros en esta mañana. Entonces vamos a empezar leyendo el pasaje, Hechos capítulo 1, versículos 1 al 11. Son todos unos. Y dice en Hechos 1 al 11, vamos a dar un momento para que lo encontréis. Viene después de los evangelios. Y esto es un libro que fue escrito por la autoridad apostólica de Pablo a través del doctor Lucas. Lucas escribió el Evangelio según San Lucas y tuvo tiempo, 2 años, para recopilar toda la información histórica forense acerca de Jesucristo, acerca de su muerte y su resurrección, a la vez que también su ministerio. Entonces, estamos en Hechos capítulo 1, versículos 1 al 11. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, es decir, que no dejan lugar a dudas,
apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hasta aquí el pasaje para esta mañana, ¿no? Hay 3 secciones dentro del pasaje. Una tiene que ver con la preparación de los apóstoles y discípulos para lo que es la edad de la iglesia. El otro apartado es la comisión que Cristo les da para que ellos vayan y hagan discípulos en todas partes, empezando desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y este versículo 8 es el bosquejo de todo el libro de los Hechos. Nos va a decir cómo el evangelio avanzó por todo Jerusalén, de manera que llena la ciudad con su enseñanza. Nos va a decir cómo entraron a Judea, Samaria. Y también nos va a decir de los viajes de Pablo, que lleva el evangelio a lugares recónditos en el mundo conocido en aquellos tiempos, y a través de la estrategia que el Señor le dio, se va a multiplicar el evangelio muchísimo más allá de lo que él jamás se pudo imaginar. Entonces, esta es la progresión. Está la preparación, está la comisión y está la propulsión. El empujón, envío que el Espíritu les va a dar para que ellos vayan y hagan lo que tienen que hacer. ¿Por qué tiene esto algo que decirnos? Porque vosotros os estáis convirtiendo en la iglesia del Señor Jesucristo aquí en Tenerife. Y toda iglesia nace para ser la agencia de redención divina. La persona que quiera salvación eterna solo puede ser salva a través del ministerio de la iglesia, a través del ministerio de miembros de la iglesia que se despliegan y que llevan el evangelio de salvación a todo rincón de Canarias. Gente, estuvimos aquí hace 25 años en Tenerife, como en el resto de las Islas Canarias. Llevamos el testimonio evangélico a cada hogar de Tenerife, como a cada hogar en Gran Canaria, como a cada hogar hasta la Isla Graciosa. ¿Qué te parece? Ni siquiera sabía yo que existía la Graciosa hasta que nos topamos con ella cuando vinimos a evangelizar en 2001. Y hemos llevado ese evangelio. Trajimos un grupo de cantantes profesionales que cantaron en 4 islas, en televisión, en la radio. Teníamos un camión articulado en aquellos tiempos que se abría de su costado y era una plataforma, y predicábamos el evangelio. Hacían una banda musical, alababa al Señor, pero también hacíamos un baile de vaqueros en línea, y toda la gente se ponía a hacer el baile, y luego al final hacíamos ese canto del pollo. Lo habéis oído, ¿no? Paca, 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 pam, paca, 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 pam, 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 y todos se ponían a bailar. Y luego les regalamos un brazalete que lleva el evangelio. Y luego les decíamos que si querían recibir a Cristo como Salvador personal, porque el festival era el festival de los colores de su amor. Y eso es lo que el brazalete dice. Y mucha gente tomó decisiones para el Señor.
En el 2000 habíamos estado por toda la Comunidad de Madrid con un montón de iglesias. En el 99 estuvimos en una campaña que hicimos a 4 millones de personas en Galicia y se llamaba A Galicia con Amor. Estoy contando esto para que sepáis que la voluntad del Señor es que su iglesia, que es la única agencia de redención divina, llegue a cada rincón de Tenerife, a cada rincón de Canarias, a cada rincón donde le mande para realizar esa gran comisión. Normalmente yo uno este mensaje para rememorizar con un proverbio alemán. No es un proverbio que esté en la Biblia, es un refrán alemán que se traduce como lo fundamental es que lo fundamental siempre sea lo fundamental. Muy alemán. Pero no nos dice qué es lo fundamental. Solo dice que lo fundamental es que lo fundamental siempre sea lo fundamental. Pero, digamos, lo fundamental para el rico va a ser el dinero. Para el ciego sería la vista. Para el enamorado el amor. Pero para la iglesia del Señor Jesucristo, lo fundamental es cumplir la gran comisión. Siempre, siempre, siempre. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo por medio del cual debamos ser salvos. Va a decir Pedro en su mensaje en el capítulo 4, en el versículo 12. Y la iglesia tiene que asumir esa misión desde ya. No somos perfectos. Nunca de este lado del cielo lo vamos a lograr. Pero sí podemos ser suficientemente siervos para contar que yo era ciego y ahora veo. Yo era una persona con problemas y ahora el Señor me ayuda a sobrellevar estas cargas. El Señor me depara el sustento, la guía, me depara el cumplimiento, la satisfacción de mis necesidades a través de su amor, a través de su espíritu, a través de su gracia. Amén. ¿Entendéis? Eso lo podemos decir a cualquier persona. Y hay personas, yo sé, porque hemos trabajado con Canarias ya unos más de 30 años. Estuvimos aquí con un hermano irlandés y había también aquí un señor, Agustín Santana, que era muy de la iglesia y tal. Y estábamos pendientes, quisimos evangelizar. Pero aquella, por las razones que fueran, la iglesia tal vez sentía que no podía cooperar con nosotros. Nunca le pedimos nada a nadie. Andamos y hacemos las cosas para la gloria del Señor y solo queríamos mandar a la gente que tomara decisiones a las iglesias que hubiera por acá. ¿Vale? Y sigue siendo eso el deseo. En todo esto nos hemos venido dando cuenta de que muchas de las cosas que pasan entre los que vienen a visitar Canarias tienden a contagiar a los hermanos de Canarias. Y aquí también hay perversiones de los matrimonios, de vidas, de vicios, de una serie de cosas. Pero la respuesta es esa gracia de Dios que salva y que no solo salva, sino santifica. Nos lleva de victoria en victoria. Dice Romanos capítulo 8, gracias sean dadas a Dios que en Cristo, estamos ahí en 2 Corintios en esta, pero dice que nosotros en todas estas cosas somos más que vencedores a través de aquel que nos amó. Y entonces nosotros tenemos mucho que compartir y mucha gente se puede salvar. Para mí es increíble. En Filipinas empezamos a predicar el Evangelio hace poco más de 2 años y tenemos apenas 330 iglesias. Pero la diferencia ahí en Filipinas es que los hermanos están compartiendo el Evangelio cada mes. Tenemos 60 fundadores de iglesias ahí y cada mes están compartiendo el Evangelio con una media de 25,000 personas. Este mes estamos rebasando evangelizados 600,000 y personas que han recibido a Cristo. Tenemos más de 350,000 que han recibido al Señor.
y se están reuniendo en toda clase de iglesias que han sido fundadas. Entonces, para mí, la gloria es escuchar algunos de los testimonios de las personas que se han ido convirtiendo. Y si algo nos ayuda a entender que el Evangelio es poder de Dios para salvación, es ver cómo esto ha ido impactando y multiplicándose y cambiando vidas y familias. Un señor que mató a 4 personas, adrede, está sentenciado a pasar el resto de su vida en la cárcel. Y alguien de los 60 le compartió el Evangelio y se convirtió. Y se quedó en la cárcel todavía un par de años. Pero el cambio fue tan radical en su vida. Una cosa que yo todavía no lo explico, sino como un milagro del Señor. Lo soltaron. Lo sacaron de la cárcel. Y ahora está fundando iglesias con nosotros, Jacobán, ahí en Filipinas. Y le está yendo muy bien. Una señora de 75 años que se puso a plantar iglesias. Fundó 4 iglesias, las entregó a pastores y ahora se está dedicando a 6 iglesias nuevas. Porque con 75 años dice que se le va cortando la vida y quiere apresurar la marcha y producir más de lo que antes ha producido. Y el cambio de las vidas es el tesoro. Así como oís aquí testimonios de personas que antes de bautizarse, así hemos ido a bautizar en Venezuela, en Valencia, en Carabobo, en diferentes lugares que tal vez ni siquiera signifiquen algo para algunos de vosotros, pero estamos por todas partes. Y hay un lugar en Venezuela, creo, le dicen el diablo al lugar. El gobierno ni siquiera estaba al tanto. Ahí el deporte del pueblo es que los padres embaracen a las hijas. Incesto. Y hay enfermedades congénitas por esto. Y hay 2 parejas que están trabajando con ellos. Y están evangelizando y están viendo cambios. La hermana, que es la principal, la esposa de uno de los 2 varones ahí, le llaman la sheriff, como el alguacil del pueblo, porque ahí ni siquiera la ley entra, pero ellos van y le dan queja a ella de quién se está portando mal, pues cuál de todos, porque todos se portan mal, pero la gloria es ver cómo el Señor está dispuesto a usar a personas que, digamos, no tienen un entrenamiento tan profundo, tan alto o lo que fuera, pero están siendo usados para transformar esa comunidad. Y el amigo ahí, el pastor Alessandri, que lleva la dirección de todo lo que hacemos en Venezuela, le ofreció un lugar que fuera más agradable y más seguro para ella y tal, y dijo no. Dios me formó a mí con un propósito y siempre lo busqué. Y ahora que lo he encontrado, no lo dejo hasta el día que me llame. El compromiso de este hermano. Ya, estamos diciendo que lo fundamental es que lo fundamental sea lo fundamental. Y lo fundamental es que cumplamos la gran comisión. Os pregunto, ¿qué es lo fundamental? Que cumplamos la gran comisión. Se te va a olvidar. Muchas veces a la gente le gusta recordar el proverbio alemán. Lo fundamental es que lo fundamental siempre sea lo fundamental. Y vienen y me dicen, pastor, yo me acuerdo, usted estuvo aquí hace 10 años. Lo fundamental es que lo fundamental siempre sea lo fundamental. Ajá. ¿Y qué es lo fundamental? Ahí va. No sé cuál es lo fundamental. ¿Se olvidó lo fundamental? Estamos diciendo que lo fundamental es que cumplamos la gran comisión. Para eso existe. Si la iglesia no tiene esa sal, ha perdido su sabor. Si no tiene esa tónica y esa eficacia, ha perdido su efervescencia. ¿Entendéis? Y entonces es importante que ahora que os constituís en la iglesia del Señor Jesucristo en Tenerife y que impartáis vida eterna, que lo hagáis continuamente y que esto sea siempre lo fundamental para esta iglesia. Que vosotros sepáis cómo
dar vida eterna a través del Señor Jesucristo y cultivar esa vida abundante que el Señor Jesucristo trae a cada hogar. ¿Entendéis? Preparación. La preparación es doble en este apartado de Hechos. La primera línea de preparación es la resurrección, la roca madre del cristianismo. Ellos tenían que estar bien convencidos, bien ciertos de que Jesucristo no solo murió, sino que resucitó y fue visto por muchas personas, más de 500 en una ocasión. Pero ha habido toda clase de desafíos de personas acerca de esto, acerca de si resucitó o no. Pero os quiero decir, para la gloria de la fe y para vuestra fortaleza en la fe, la resurrección ha sido corroborada muchas veces, muchas ocasiones. El cofundador de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, ¿habéis oído de la Universidad de Harvard? Casi seguro. Es la número 1 en Estados Unidos y en muchas partes del mundo se conoce como la mejor universidad. Pues los que fundaron la Escuela de Derecho dentro de Harvard, uno de ellos era el doctor Greenleaf. Es bonito aquí porque se llama hoja verde, como tenéis aquí en el vivero. Hay muchas hojas verdes. Pues él tenía una pericia, especialidad en leyes, que era establecer las cosas que son confiables, evidencias confiables en una corte de fe. ¿Qué es lo que constituye evidencia contundente? Eso era su área de pericia. Y entonces él dijo en público que iba a demostrar que el cristianismo no goza de evidencias que constituyan evidencia en una corte de ley, y que él iba a hacer el ensayo. Y se puso a hacer el ensayo y se convirtió al cristianismo. Así va. Lo puedes buscar. El doctor Greenleaf escribió libros para defender al cristianismo, porque jamás había hecho el ensayo él, y cuando lo hace se convierte. Y últimamente un señor que ha escrito unos 15 libros ya, se llama Lee Strobel. Él estudió no en Harvard, sino en Yale, que es una universidad a la par de Harvard. Él quería dar al trasto con el cristianismo, porque él era ateo, y la esposa Leslie era atea. Y ella va y se mete a un estudio bíblico de señores, y se convierte. Y él se enfadó tanto por los comecocos que decidió atacar al cristianismo, iba a destruirlo. Él era el editor en jefe de uno de los grandes periódicos de Estados Unidos, Chicago Tribune. Y cuando él se metía a investigar la verdad, la iba a sacar con todas sus consecuencias. Y ahora iba a atacar al cristianismo. Y cuando se puso con la cuestión, se convierte al cristianismo. Así de claro. Escribió un libro que se llama El caso por Cristo. Sí. Y escribió otro libro, El caso por un creador. Y ahí destruye los grandes pilares del evolucionismo. ¿Por qué hay tanto ateo en España? Porque se tragaron la teoría de la evolución. Nunca descubrieron la constancia de. Fíjate, la preparación de Cristo para su iglesia es que sepan que Él resucitó, piedra madre del cristianismo, la roca madre sobre la cual está fundado el cristianismo. Okay. Él resucitó. Y luego tenemos toda clase de pruebas indubitables, dice, que Él usó para presentarse vivo ante los apóstoles. Nosotros en la apologética tenemos pruebas indubitables para los cimientos y para las enseñanzas y doctrinas de la fe cristiana. Y eso es lo que este doctor Geisler me enseñó, y eso es lo que también recordáis a un joven que acaban de matar en Estados Unidos, que todo el mundo se enteró, que se llamaba Charlie Kirk, y lo mataron porque él estaba en un evento universitario predicando el evangelio y predicando que deberíamos de vivir una vida más cerca de las escrituras. Y un joven que estaba ahí lo mató. Y
La esposa, cuando llegó a la televisión, tal vez, bueno, yo sé que algunos lo vieron aquí también en las noticias. Lo primero que hizo fue perdonar al que mató al marido. Y la gente se quedó absolutamente atónita. Pero Charlie Kirk recibió la enseñanza del doctor Frank Turek. Y Frank Turek recibió enseñanza de un tal Norman Geisler, que me enseñó a mí también en aquellos años. Y entendéis que esto es la fuerza de lo que nosotros tenemos y de lo que nosotros creemos. La preparación es en una manera de apología. 1 Pedro 3:15 dice, santificad a Cristo en vuestros corazones y estad siempre listos para dar razón de la esperanza que hay en vosotros. Razón. No, es una fe razonable. Es una fe arraigada en la historia. Es una fe que tiene muchísima potencia, evidencia para lo que está comunicando. Estaba en la India hace un par de años, para las Navidades, y un poco después de las Navidades, estábamos celebrando la Navidad con un grupo de creyentes ahí. Tenemos unos 600 niños en Chennai y todas las familias se están uniendo al cristianismo. Precisamente porque el hinduismo les dijo que para que ellos llegaran a ser buenos estudiantes, no les podían dar atención porque estaban en unas castas muy bajas. Pero que si se portaban bien durante 6 vidas, entonces en la 7ª tal vez los vemos allá en las cumbres. ¿Qué esperanza es esa? Nefasta. Viene el cristianismo y dice que Dios nos hizo a imagen y semejanza suya y que ya somos suficientemente inteligentes. Y lo que necesitas es tutores que te enseñen las lecciones que no te están explicando los maestros. Y ahora están sacando las mejores notas estos niños. Y los padres se están dando cuenta que habían sido esclavizados por la ignorancia del hinduismo. ¿Entendéis? Y un señor se atrevió en la televisión a felicitar a los cristianos por la Navidad. Y le recriminaron, ¿por qué estás felicitando a los cristianos? Dice, porque ellos por lo menos saben de la historia, de dónde ocurrió, de cómo llegó, cómo resucitó. Nosotros creemos que vinieron elefantes en nubes rosas y que tenemos dioses azules, y que no, pero todo un invento de la imaginación. Ellos tienen lugares geográficos, históricos, donde pasaron todas las cosas que ellos creen. ¿Entendéis la diferencia? Esto es preparación. Fíjate, ¿por qué estoy enamorado con la preparación? Porque es que necesitamos tantísima preparación. Necesitamos Biblia, necesitamos doctrina, necesitamos apologética, necesitamos muchas cosas. Pero sepáis que todo esto existe. Por ejemplo, el argumento teísta. No voy a entrar en él. Tentación, ¿sabes? Pero sabemos que Dios está. Porque seres contingentes o dependientes tienen que tener aquello de lo que dependen para su existencia. Por tanto, si existes como ser contingente, es que aquello que es el ser necesario existe y te mantiene vivo o viva. No le damos mucha justicia. Esto es una asignatura que lleva un semestre solo estudiar acerca de el argumento teísta. Y tiene muchísima potencia. Y es de gran bendición. Pero estoy diciendo, amada familia, tenéis mucho que aprender. Y os recomiendo a los hermanos que han estado con los materiales de BTCP, que usa Cefoban, para dar los 66 libros de la Biblia, 14 doctrinas de la fe y pericias para ministerio. Estáis arrancando, pero tenéis un futuro rico en enseñanza, aprendizaje, convicción, potencia, fuerza, agilidad para llevar esta comisión a cabo. Y así lo fundamental es que lo fundamental siempre sea lo fundamental. La segunda línea de preparación, y no le voy a dar tanta cuerda, sencillamente porque el tiempo avanza y felizmente me dijeron que puedo predicar 3 horas, ¿no? Pero fíjate, la segunda línea es que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran al Espíritu Santo.
Esto es una materia que se llama neumatología en un seminario. Se estudia toda la doctrina del Espíritu Santo. Y cómo, fíjate, Jesucristo arranca a decir todo acerca del Espíritu Santo. Cuando le toca a él irse de ahí, estaba a punto de ser crucificado. En Juan pasa 12 capítulos hablando de 3 años de ministerio de Cristo. 12 para 3 años. Pero pasa 5 capítulos hablando en una cena de lo que tiene que ser el cristianismo que ahora vosotros estáis empezando a llevar adelante. 5 capítulos, ¿vale? Y la idea es que así como Él se fue, Él manda al Espíritu Santo para que por la guía del Espíritu, el apoderamiento del Espíritu, la relación con el Espíritu, nosotros podamos vencer en esta batalla espiritual. Por eso no puedes marchar en el poder de tu intelecto, o en el poder de tus ganas, o de tu orgullo, o de nada. Tiene que ser el poder del Espíritu. Y esto es lo que la iglesia tiene que aprender. Y así es como la iglesia se va a multiplicar y va a triunfar en los lugares donde va. Por la guía y por esa enseñanza del Espíritu en cada vida. ¿Entendéis? Entonces, eso es lo que ellos tenían que esperar. Esta es la preparación. Fíjate, yo estaba en Valladolid con un pastor amigo con el que trabajamos 6 años y se fundaron 6 iglesias en aquel lugar. Pero él trabajaba en la comunidad durante la semana y cuando yo venía a hacer un programa en la radio los miércoles, nos uníamos después de la radio, comíamos juntos y salíamos a hacer visitación a veces hasta la medianoche. Y luego tenía yo que volver de allá de Segovia hasta Madrid a mi casa, ¿no? Pero fueron años de mucho fruto. Entonces, si le saliera una persona difícil, con muchas preguntas, etcétera, pues hacía una cita para que la fuéramos a ver cuando yo llegara. Y en esta ocasión estábamos hablando con uno que dice que era científico. Y yo empecé a tratar con él los temas de el evolucionismo y la escasez de pruebas. Fíjate, el evolucionismo no aporta el experimento Uri Miller, que supuestamente reprodujo el caldo de cultivo donde nace la vida en el planeta, falló. No eran ni siquiera aminoácidos. Aunque los libros, mira, aminoácidos y esto y tal. No. Y porque luego se descubre que esos elementos no estaban en la Tierra presente. Y entonces lo intentan con los elementos que creen que sí estaban. Y lo que produjo con los elementos que creen que sí estaban, produjo formaldehído, que es un ácido tan tóxico como cianuro. Si se abre una botella aquí, hay que evacuar a toda la manzana porque es tan tóxico y destruye proteína. Y entonces, tampoco fue eso el experimento Miller. Y así muchas cosas que podéis ver en el libro de Strobel. Pero estamos hablando con este científico acerca de eso y entra uno que fue el cura, que ahora era el profesor de filosofía. Y cuando escucha lo que estamos hablando, él dice, bueno, mira, la Biblia sencillamente es un libro práctico, funciona para el que la quiere usar. Por ejemplo, Moisés subió a un monte, escribió 10 mandamientos, bajó, le dijo a la gente hay que obedecerlos para que seamos nación, se hicieron una nación y funciona. Y bueno, eso estaría bien si estuviera dispuesto yo a permitirte la premisa de que Moisés era un mentiroso. Él me dijo, no he dicho tal cosa. Es exactamente lo que has dicho. Porque si dices que Moisés dijo algo que no era cierto, estás diciendo, efectivamente, Moisés era un mentiroso. Entonces dice, bueno, mira, ¿qué es la verdad? La verdad es relativa. No hay absolutos. Yo le digo, ¿esa afirmación es relativa o absoluta? Lo que acabas de decir. Porque si es absoluta, entonces hay absolutos. Y si es relativa, hay espacio para absolutos. De cualquiera de las dos maneras, hay absolutos. Y se ríe el científico y le dijo, te hicieron polvo al filósofo.
filósofo dice, hablemos de algo más puntual, como que la existencia de Dios, ¿vale? Empiezo con el argumento teísta. Tú existes, no puedes negar que existes, porque para negar que existes tienes que existir. Por tanto, si niegas que existes, solo demuestras tu existencia. ¿Quieres decir algo? Voy a tener que preguntar de parte de quién. Porque si no existes, no puedes hablar. ¿Entiendes? Y existes, pues, pero no eres un producto de una cadena infinita de causas corrientes. Yo sé que no estáis entendiendo esto, pero solo quiero que sepáis que existe ese argumento y es muy potente. Y lo puede enseñar el querido pastor aquí, Johan. Y el tema es, hermanos, tenemos tantísimo y podemos contestar, pero necesitamos la preparación. ¿Os dais cuenta? Después de que yo le conté a él que él es el producto de una cadena de causas corrientes, ¿dónde está la causa que causó la causa, que causó la causa, que causó la causa? Tienes que llegar a una causa primera. Pero si todo tiene causa, ahora te preguntas, ¿qué causó la primera causa? ¿Y qué causó la causa que causó la primera causa? Y vuelves a morderte la cola toda la eternidad. Pero tienes que llegar a entender que, por tanto, no todo puede tener ese inicio. Existe, por tanto, una causa no causada, eterna y suficiente de todo lo que hay. Esa causa no causada, todo suficiente, que plasma sus características en sus criaturas, es adecuadamente llamada Dios. Por tanto, Dios existe. ¿Entendéis? Pero después de que... Entonces dice el que era cura, que ahora es filósofo. Bueno, mira, dejemos de hablar de cosas. Mi problema con la Iglesia Católica es... ahora estamos hablando. ¿Entiendes el tema este? Hay mucho cariño al hablar con vosotros. Porque sois un grupo que empieza valientemente a lanzarse a ser iglesia. Pero la iglesia del Señor Jesucristo es la potencia que Él usa, sin reparos, sin escasez, para realizar su propósito. Y vosotros sois un real sacerdocio. Dice la palabra, una nación santa. Y esto es lo que debemos hacer. Preparación. La preparación es sabiendo qué creemos y por qué lo creemos. Y marchando con el poder del Espíritu. Luego viene la comisión. Y solo voy a resumir la tesis de la comisión. La iglesia tiene que tener una expresión pervasiva, simultánea del Evangelio en diferentes esferas. En Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y tenéis que tener estas antenas funcionando desde el momento que os conformáis en iglesia. Tenéis que tener ese impacto. La luz tiene que brillar fuertemente aquí, pero desde aquí tiene que brillar fuertemente para llegar a la península y para ir más allá de la península a diferentes partes del mundo. Aquí estáis representando ya países que podéis tocar, como Venezuela, como Bolivia, como España, como los países que estén. ¿Entendéis? Los cubanos tienen un ADN de lo que es iglesia. Ellos dicen, en el momento que la iglesia se forma, ya es como una mujer que nace, que ya tiene todos los huevos que va a producir mensualmente. ¿Qué te parece? Ya los trae desde su nacimiento. Y entonces dice, si aquí hay representantes de matanzas, pues a matanzas. Si aquí hay representantes de Cienfuegos, pues a Cienfuegos. Si aquí está, y todos tenemos que dar cuenta de lo que representamos y de alcanzar esos lugares. Eso es la expansión pervasiva de la misión de la iglesia. Lo fundamental es que lo fundamental siempre sea lo fundamental, y lo fundamental es que nosotros alcancemos en cada dirección que representamos. ¿Entendéis? Si ya hay barrios representados,
ya hay células, pero más que células, necesitamos puntos de misión que se conviertan en iglesias, porque la iglesia primitiva no estaba plantando células, estaba plantando hijas donde quiera que iba. ¿Entendéis? Y Cuba lo entiende mejor que en ningún otro lado. En Cuba no tienen euros, no tienen dólares, tienen una divisa que se llama obediencia. Y con la obediencia están logrando de todo y por todas partes, más allá de Cuba. Y eso es para mí la gloria, ver cómo ellos, sin dinero, pero por la guía del Espíritu Santo, están triunfando tantísimo. La iglesia con la que trabajamos, que es la más pobre, es Cuba. Y la iglesia más productiva que cualquiera es Cuba. Así de claro, Dios lo escucha. Miles y miles de iglesias plantadas en Cuba sin dinero. Es de verdad impresionante ver cómo ellos han ido multiplicándose solo por la guía del Espíritu en sus vidas. Entonces, desde la misión es pervasiva. También es de que hay gente que es más fácil de hablar con ella. Gente que está en vuestro propio nivel social, cultural. Son los más fáciles. Eso es una de las esferas. Otra esfera son las personas que tienen esa misma relación social, cultural con vosotros, que viven en otros lugares fuera de aquí. Ellos son más afines y no les importa viajar media hora para estar aquí con vosotros. La tercera esfera, que es más difícil, son personas que están aquí cerca, pero están socialmente lejos. No están en el mismo rango que vosotros. Esos son más difíciles, pero los tenéis a mano y podéis abordarlos. Y luego, los otros que tienen que alcanzar la iglesia en su misión son aquellos que están socialmente y geográficamente lejos. Y eso se llama misiones mundiales. Pero nosotros tenemos que ser consecuentes y estar en todos estos sitios. En 2020, hace 6 años, el Señor me impactó y yo debería tener una visión 2020. ¿Y cuál es la visión 2020? Que yo te dije que fueras a todo el mundo, pero no están ni siquiera en todos los continentes. Pues me propuse en el Señor que íbamos a entrar a cada continente. Y para la gloria del Señor estamos en cada continente. Y ahora queremos crecer norte, centro y sur en cada continente. Y yo no sé de dónde, pero sé que el Señor sigue aportando y trayendo a personas a través de las cuales podemos realizarnos en diferentes lugares. ¿Vale? Finalmente, dimos preparación, comisión, propulsión. Ellos estaban escuchando a Cristo y Él empieza a ascender y se quedaron viendo hasta dónde le pierden de vista. Y 2 ángeles aparecen y le dicen: varones galileos, ¿por qué estáis así mirando los cielos? Este mismo Cristo vuelve de la misma manera que le habéis visto ir al cielo. Entonces la idea es poneros a trabajar porque Él viene, porque Él vuelve, para que vosotros cumpláis con lo que Él dijo cuando Él venga. Y entonces la idea es que nosotros seamos diligentes y que nosotros estemos obrando de una manera organizada, de una manera que se multiplica para llegar a todos los lugares donde tenemos que multiplicar. Entonces, fíjate, termino con esta anécdota. Me tocó ir a dar clases en Avellino, en Italia, y escuché la historia de un señor que andaba por los Alpes italianos y a orillas de un lago, en uno de estos poblados, había muchas mansiones muy bonitas. Y había este turista que andaba viendo, tomando fotos, y vio una mansión que tenía un jardín exquisito, toda clase de flores, muy bonito, muy cuidado, muy arreglado, y nunca había visto una cosa así. Y descubre que el jardinero está ahí en el jardín. Y entonces le dice al jardinero: disculpe, al hombre que vive en esta casa le encantarán las flores tanto, nunca he visto un lugar así. Y él dice: pues, francamente no lo sé, a mí me contrataron de jardinero.
Le dice el turista, no vive aquí. No, no vive aquí. Dice, pero seguro viene los fines de semana para disfrutar de todo esto. Dice, viene, tampoco viene los fines de semana. Le dice el turista, pero tiene que venir por lo menos una vez al mes para pagarle a usted. Dice, no, hice un arreglo para una transferencia en el banco y así me pago. Dice, entonces no viene ni siquiera una vez al mes. Viene una vez al año. No lo he visto. Y le dice el turista, pero ¿cuánto tiempo lleva usted trabajando aquí? Dice 15 años. Dice 15 años. No vive aquí. No viene los fines de semana. No viene una vez al mes, no viene una vez al año, no viene una vez cada 10 años. Pero usted tiene esto como que viene mañana. El jardinero me dijo, no sé. Bueno, digo, dice la palabra que la flor se marchita, se seca y cae. Pero las almas son eternas. El jardinero estaba cuidando de flores que se marchitan, se mueren y caen. Nosotros hemos sido puestos como los guardianes de nuestra generación. Dice en Ezequiel 3 y en el 33, aquí te pongo por centinela. Si el impío vive a la par tuya y no le adviertes de su impiedad, él morirá por su impiedad, pero su sangre demandaré de tu mano. Y Pablo, cuando se despide de los ancianos de Éfeso, dice, yo estoy libre de la sangre de todos los hombres. ¿De dónde saca la analogía? De Ezequiel 3 y 33. ¿Por qué estoy libre? Porque he predicado en todo momento el Evangelio, la palabra de Dios. Lo fundamental es que lo fundamental siempre sea lo fundamental. Y lo fundamental es que cumplamos la gran comisión. Oramos. Señor amado, gracias por esta hermosa iglesia que nace. Es una gloria, un deleite verle. Y es una gloria y un deleite, yo sé, delante de ti. Porque tú amas a los que te aman. Y nuestro amor se expresa hacia ti en obediencia, cumpliendo tus mandamientos. Ayuda, Señor, para de alguna manera cimentar profundamente la gran comisión como el distintivo fundamental de esta iglesia, tu iglesia, agencia de redención divina para Tenerife, Canarias, España y más allá de las fronteras españolas. Bendice a los líderes, bendice a cada obrero y haz de cada obrero un misionero. Hazle luz y sal ahí donde vaya, para dar a conocer la grandeza de que tú estás ahí y cómo eres y el amor que nos tienes y el plan maravilloso que ejecutas a través de tu Hijo en cada persona. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén.